David, te faltaba ahí una banderita atrás. ¿Verdad que sí vos? Pero no Antes de tengo aquí en la iniciar, casa, fíjate. ¿ya? Listo. Hola, buenas tardes. Sean todas, todes y todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este conversatorio del día de hoy, del 17 de mayo, día en que el mundo nuevamente se viste de colores para conmemorar el Día Internacional contra la homo, lesbo, bi, transfobia en el mundo. Esta fecha se eligió porque en 1990 la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Sin embargo, esta conquista no ocurrió de la noche a la mañana. Tuvieron que haber sucedido una serie de eventos años atrás para que nosotros pudiésemos llegar a poder lograr esta meta que muchas organizaciones y muchos líderes de antes que nosotros hicieron. Entonces, cabe recordar que no fue hasta el año de 1973 donde el Instituto Americano de Psiquiatría eliminó del manual de trastornos mentales a la homosexualidad y posteriormente, bueno, que eso sucedió 4 años después de los eventos que se realizaron en Stonewall, cuando fue que se dio inicio al movimiento LGTBI para la lucha de los derechos humanos. Entonces, en Honduras no se queda atrás y Honduras también marcó su hito en la década de los 80 en la conformación del movimiento LGTBI en Honduras. Y para poder conmemorar este movimiento, esta historia, tenemos hoy a 5 invitados. Tenemos al señor Javier Medina de la Asociación Cuculcán de Tegucigalpa. Tenemos a Esdra Sosa del grupo de mujeres bisexuales y lesbianas Litos de Honduras, al abogado Said López de la Plataforma Nacional de Hombres y Mujeres Trans y a la señora Gabriela Redondo del colectivo Unidad Color Rosa de San Pedro Sula, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Eh, para iniciar, quisiera que nos contaran ustedes como líderes y lideresas del movimiento LGTBI en Honduras, cómo era la situación de las personas de la diversidad sexual antes de que surgieran los colectivos LGTBI en Honduras. Eh, Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, David, por esa pregunta tan interesante que voy a compartir con mis colegas en esta emprendedora lucha que tenemos hace muchísimos años. Yo creo que del panel yo soy la persona mayor de todos ustedes y quizás de todos los que nos están escuchando y viendo, ¿no? Eh, Quizás no es tanto lo viejo, sino la experiencia, que eso es un poco más importante. Bueno, yo creo que antes de que existieran los colectivos, yo recuerdo hace 30 años aproximadamente, que no había un colectivo LGTB o de diversidad sexual. Es más, no se conocían esos términos. El término que se conocía y de una manera discriminatoria era los homosexuales. Y que la misma comunidad homosexual que ponía la cara en aquel tiempo eran las personas trans, o que antes le llamábamos las travestis. Y era hasta la misma comunidad tenía un estigma interno bien profundo, pero víctimas del sistema que no conocían lo que era una organización social, no sabían. La pandemia del VIH vino a reconocer a grupos, donde surge el primer grupo de homosexuales de lucha contra el SIDA, que esa asociación se llamaba con sus siglas ACOS. O sea, hasta la palabra y el nombre de la organización primera que surge en la historia, yo creo que a lo largo de los años, de muchos años de la sociedad hondureña, es la primera y donde ellos y ellas sobre todo mostraban su cara en marchas porque querían un reconocimiento jurídico para trabajar ellas mismas por el problema de la epidemia del VIH que afectaba mucho en esos momentos. Eh, la, la, la población que se denominaba homosexual en aquel tiempo, que para mí, en lo que en estos tiempos, ya que se ha avanzado hasta en el lenguaje,
permitió hacer una historia, permitió dar un inicio a esa historia y permitió la primera expresión que muchos de nosotros después venimos a entender la importancia de estar organizados, de buscar juntos reivindicaciones en los derechos humanos. Muchas de estas personas ya murieron. Esperemos que José Zambrano se conecte, logre, porque es de los primeros que yo conocí organizados en ese movimiento, al cual yo estaba de espectador por muchas razones que conocemos de nuestras familias, del closet, del armario, de indiferencia de pronto a no entender muchas cosas. El movimiento LGTB o sobre todo el movimiento trans, que fue el que primero dio la cara. El primer movimiento también que dio a conocer en los grandes medios de periódicos de que ese rostro que ponían con mucha valentía, hoy estamos gozando un poco más de no sé si llamar tanto respeto, pero un poquito más de tolerancia, aunque no estamos en momentos óptimos, pero el hecho de tener, salir en televisión, el hablar de cara contra pastores, contra religiosos, contra un sistema de gobierno, en participar en elecciones, el tener organizaciones con reconocimiento jurídico. Recuerdo que ACOS, la Asociación de Homosexuales de Lucha contra el SIDA, esta organización, su fin era luchar contra el SIDA porque estaban demasiado impactados con la epidemia. Hoy seguimos trabajando en ese tema, pero paralelo a los demás en un contexto de derechos humanos, en un contexto donde hemos incluido en un código penal incidencia de la orientación sexual, la discriminación por orientación sexual, hito histórico, el reconocimiento jurídico en 2004, que ACO no lo logró, pero nosotros capitalizamos la experiencia de ACO para tener 3 primeras personerías jurídicas que abrimos camino a otras organizaciones que hoy están gozando también del reconocimiento jurídico, porque nuestras personerías jurídicas son estrictamente poblaciones en pro derechos humanos LGTB, de gay, de lesbianas, de bisexuales, de transexuales, de travestis, de todo, hasta de intersex, sin saber que algún día, porque no vemos ese movimiento todavía. Aún Latinoamérica es muy joven. Aparte de todo este contexto de haber nacido esta organización que no fue la pionera, la que nos da la guía, nos dio la orientación, nos dio mucha experiencia, surgimos otras organizaciones, de estas se desmembran 2, como toda historia, lo que surge la Asociación Colectiva de Leta y la Comunidad de San Pedrana. Una en Tegucigalpa y la otra en San Pedro Sula. Y de ahí se van formando. Después surge el grupo Prisma, grupo que estuvo hace muchos años trabajando, pero su tema era el empoderamiento, recuerdo, de la comunidad. Posteriormente surge Cuculcán y Asociación LGTB Arcoíris de Honduras, aparecen las Litos, las Hichel, y creo que de las más jóvenes que tenemos es Somos, se dice que antes se llamaba Jóvenes en Movimiento. O sea, yo creo que hemos capitalizado experiencia y hemos demostrado a Honduras de lo que somos capaces por defender nuestra vida y nuestros derechos. Ya muchos compañeros y compañeras ya se nos adelantaron de este mundo, no sé para dónde, pero la experiencia y el legado que nos han dejado nos hace más comprometernos en esta lucha, en estas juventudes que hoy en día, de aquel tiempo, hoy tienen más facilidades, pienso. Creo que hemos abierto un camino de un poquito más de respeto. Y paralelo a todo este tema de la organización, también han surgido empresarios, empresarias
con discotecas, bares, porque en aquel tiempo no habían discotecas, bares, ni centros de donde irse a divertir, a esparcirse, a tomarse su cerveza. Nada, no había nada de eso. Lo que hacíamos es que nos tomábamos lugares heterosexuales exclusivos eh, y a veces nos sacaban, ¿verdad? Pero hasta que un empresario, aquellos tiempos, a inicio de los 2000, de los años 2000 o a finales del 90, armaron, no, principios de los 90 más bien, armaron un bar bien pequeño que se llamaba Closet. Ahí empezamos a conocernos como comunidad. Eh, Creo que todo eso contribuyó a que surgieran las organizaciones también, porque ahí se daba al calor de las pláticas de los tragos, de la cerveza, salían ideas y así fue como muchos empezamos a tener sentido de la organización y creo que ha sido sumamente importante. ¿Qué es lo que hemos avanzado en de esos tiempos para acá, hace 30 años? El salir, posicionar en la palestra pública temas de derechos de todas nuestras comunidades, la visibilidad de todas nuestras poblaciones, el respeto de todas esas identidades, aparte de otros matices humanos como el tema de las personas de la diversidad sexual con discapacidades, las personas afrodescendientes, indígenas, y que tienen una serie de connotación sociocultural completamente diferente. Hemos avanzado en colocar en la palestra pública el derecho a la justicia, el derecho a un juicio justo, a que la impunidad se reduzca, bueno, que por lo menos no se reduzca, que no haya impunidad. Escuchaba hoy por la mañana a una colega de la universidad, decía que de 10 años para acá hay un promedio de 30 muertes anuales en impunidad. Ustedes se imaginan ese promedio que hemos estado y eso debemos de poner las barbas en remojo, de decirnos qué hemos pasado en este tiempo y qué nos está pasando y cómo esta dinámica humana del sistema que vivimos nos está permitiendo dar un vuelco a nuestra misión, a nuestra línea de trabajo, a nuestra respuesta y a nuestra lucha en busca de. Creo que es importantísimo el seguir juntos, el estar juntos, es un enorme avance, eso se llama madurez política y estratégicos para apostar en las luchas que nosotros nos hemos trazado, producto de la violación de los derechos humanos, del irrespeto a la dignidad humana a la cual no es negociable, no la debemos de ver como un objeto cualquiera. La lucha de las mujeres ha sido mucho más grande y aunque han sido los colectivos que más nos han apoyado, los feministas, las feministas, pero también nuestros propios matices los tenemos en este marco de estas luchas. Antes no se miraba asesinatos de mujeres lesbianas, hoy en día lo estamos viendo y es increíble porque antes quizás lo tapaban en violencia doméstica, que no, hoy se está identificando más. Es un avance no de la muerte, sino porque se están identificando, la gente está saliendo a la luz pública, está demandando sus derechos. Yo creo que no tengo más tiempo, esto es un tema muy largo y el tiempo ya se me cortó. Esperemos a ver qué podemos seguir discutiendo y muchas gracias por ponerme atención. Bien, entonces damos paso hasta a nuestra compañera Esdra Sosa para que ella nos comente un poco de su experiencia, de su perspectiva vivencial. Buenas tardes. Como decía Javier, muchas gracias, ¿verdad? A todos los colegas que estamos en este panel. Gracias porque esa es una lucha de todos, ¿verdad? De hace mucho tiempo. Sí, soy una de las personas más jóvenes en el movimiento, pero sí me sé un poco de historia. Y como lo decía Javier, antes lo que decían de las personas LGTB era que los homosexuales hondureños, y también se dirigían a nosotros con otras palabras como
los raritos los raritos del mundo o de nuestro país. Pero también, como dice Javier, hubo también una organización que también apareció por ahí, que se llamaba Lesbianas y Bisexuales de Tegucigalpa. Ese fue como el primer grupo en el que existió en nuestro país. Por algo, por la historia, lo menciono porque sí, de ahí fueron surgiendo esta organización ACOS, que también pues se venían, yo me acuerdo de que también los homosexuales, todos los homosexuales nos reuníamos en centros comerciales, como ser Plaza Miraflores, que es muy famoso, otros centros comerciales en los cuales pasábamos como clandestinos, decíamos nosotros, pero que ya nos tenían como vigiladitos, ¿verdad? Me recuerdo también que todos estos eventos que hacían cuando nos decían los eventos de los travestis, se hacían en los sótanos de los hoteles prestigiosos aquí en Tegucigalpa y no sé si también en San Pedro Sula. Pero así nos fuimos como desarrollando y creo que todas estas experiencias de antes y después y actuales nos han venido a dar como ese respiro, los colectivos, ya que sabemos de nuestras necesidades, sabemos cómo apoyar o beneficiar estas demandas de cada una de las mujeres lesbianas, de los hombres gays, de las mujeres transexuales, hombres transexuales, y toda la magnitud que surge con todos estos movimientos que también dieron su vida. Otros compañeros ya están en un lugar que todos iremos, porque no vamos a dejar la lucha y creemos de que ese lugar es el más seguro para todos, que es el cementerio. Sin embargo, estas mismas personas nos han dejado unos legados increíbles de seguir luchando por estas personas que todavía hay mucho que recorrer, hay mucho que luchar, hay mucho que proponer en este país que nos tienen en el olvido, que nos tiene con una desigualdad tremenda y con una impunidad que cada día va aumentando y va llegando a los extremos de indiferencia, de que ya no nos reconocen ni aún por nuestras propias familias. Nos dejan botados en las morgues capitalinas y también en otras morgues de todo Honduras. Entonces miramos que la lucha es constante, como salen las insignias de este día tan importante para las personas LGTB, que es el 17 de mayo. Y bueno, también me siento muy orgullosa que debido a todos estos movimientos que antes surgieron y que ahora están bien complementados, que es con el Comité de la Diversidad Sexual, trabajamos día a día para reivindicar estos derechos este 17 de mayo. Y todos hemos salido con campañas, hemos salido con también ayudar a personas para este estrés que nos tienen, porque nos tienen encerrados, nos tienen en toque de queda y esto también enferma y nos enferma la homosexualidad, nos enferma la homofobia, porque la homofobia es la enfermedad, ¿no? La homosexualidad no es ninguna enfermedad, bien lo dijo mi compañero David, que hace 1990 lo sacaron de enfermedades. Entonces estoy muy contenta, muy alegre y voy a seguir luchando por esas mujeres lesbianas y bisexuales, por sus derechos sexuales y reproductivos, porque aquí las mujeres lesbianas antes estábamos invisibilizadas, pero gracias al colectivo LGTB, gracias a esas feministas que un día nos acompañaron en la lucha, estamos vivas y seguiremos luchando por nuestros derechos. Gracias, David. Gracias a ti, Morito, por esa historia y por compartir tu experiencia. Bueno, ahora damos paso a Said López de la Plataforma Nacional de Hombres y Mujeres Trans, Somos Trans.
Bien, buenas tardes a todos, todas, todes. La verdad que para nosotros definitivamente es un placer que nos estén acompañando, pues personas que han tenido una larga trayectoria y un largo activismo en la defensoría de los derechos de la población LGTB, ¿no? Y más que todo, cada quien dentro de sus expertices, como el compañero Javier Medina, como parte de la población gay, mi compañera Estra, como parte del colectivo de mujeres lesbianas, bisexuales. Tenemos a nuestra compañera Gabriela Redondo también por parte de las mujeres trans, ¿no? Que si bien es cierto dentro de la agrupación de personas trans, sabemos que pues las mujeres trans no han tenido un poco más de avance y de activismo en todo esto. Pero yo me quiero enfocar desde la perspectiva como colectivo y como hombre trans. Si bien es cierto, sabemos que pues históricamente los hombres trans pues han estado totalmente invisibilizados, ¿no? Sabemos que han habido o hay colectivos en Centroamérica que han surgido desde el año 2007, 2008, 2010, pero aún así en nuestro país pues todavía seguían siendo totalmente invisibilizados y no formaban parte dentro de la sociedad y no pues no tomaban el control o el poder de ciertos espacios, tanto políticos, tanto sociales, ¿no? En el 2016 que surge la idea con varios compañeros y compañeras trans, la idea del colectivo Somos Trans específicamente, ¿no? Porque vimos la necesidad que existe y la invisibilidad total que existe por parte de los hombres trans. Ahora sé que en el año pasado, 2018-2019, han empezado a surgir nuevos colectivos que todavía no son de manera oficial, pero por lo menos ya se están queriendo apoderar, ¿no? de los espacios, están queriendo empoderarse porque la temática es compleja, ¿no? O sea, si nos vamos desde el momento de que nosotros nos autodefinimos, estamos entrando en un problema, entonces, ¿cómo salir a la luz? Entonces, creo que es un proceso, ¿no? Que están pasando definitivamente los colectivos de hombres trans ahora en este momento, y la verdad que me alegra poder ser parte de esos colectivos, ¿no? Que tratamos de luchar, de seguir adelante, de buscar definitivamente que se nos reivindiquen o se nos reconozcan nuestros derechos, ¿no? Como sabemos que es una lucha que ha venido desde muchos años atrás, el tema de la identificación, ¿no? O sea, una ley de identidad de género que realmente nos represente a nosotros como colectivos trans, ¿no? Y definitivamente que se nos respeten, ¿no? Como personas, como seres humanos, y que la sociedad también se vaya educando en el tema de hombres trans, ¿no? Específicamente, pues más que todo sería eso, ¿no? Invitarles también, aprovechando el espacio, a hombres trans que todavía no conocen la temática, que todavía no se autoidentifican o que no conocen que existen organizaciones específicamente para hombres trans que se acerquen, que nosotros en todos los colectivos, tanto en el Comité de la Diversidad Sexual, en las organizaciones que existen en San Pedro Sula, en La Ceiba, en Choluteca, en Nacaome, se pueden acercar, ¿no? Para que realmente sepan que hay organizaciones que les estamos esperando, que hay organizaciones que realmente queremos apoyarles. Obviamente, pues debido al contexto que estamos pasando en el país a través de la pandemia, pues se nos dificulta, pero ahí es donde realmente nos hemos dado cuenta que sí existe una población totalmente vulnerable y que el Estado no está como cumpliendo con las necesidades o con las emergencias que también como poblaciones trans, como población LGTBI, como parte de la diversidad y como parte de la sociedad hondureña, merecemos, ¿no? Entonces, creo que en la parte de mujeres trans, la compañera Gabriela podría abundar un poco más porque sé que ellas tienen más experiencia, más expertise, y que han surgido y que han venido con su lucha pues desde muchos años atrás, ¿no? La verdad que muchísimas gracias por el espacio y definitivamente para mí es un placer estar compartiendo con todas ustedes y todos. Muchas gracias, Said. Algo que es muy importante de este conversatorio es que tenemos la representación de un hombre gay, de una mujer lesbiana, de un hombre trans y de una mujer trans, ¿no? Todavía
Sabemos que nos falta todavía más personas. Todavía, lastimosamente, José no pudo conectarse. Sin embargo, es importante reconocer toda esta diversidad que hoy nos está acompañando y también esa labor y trabajo que se están haciendo desde sus diferentes organizaciones. Y la ciudad de San Pedro Sula no se queda atrás, y tenemos una organización, Colectivo Unidad Color Rosa, que está haciendo un excelente trabajo, y para eso nos acompaña nuestra compañera Gabriela Redondo. Gabriela, por favor, si nos puedes comentar desde tu perspectiva cómo ha sido, cómo surgió tu organización, cuál ha sido el trabajo que están compartiendo desde ahí. Eh, sí, buenas tardes a todos, a todas, a todes, y gracias por el espacio que se me ha dado, ¿verdad? En esta reunión, pues yo les voy a contar cómo surgieron los colectivos de las mujeres trans aquí en San Pedro Sula, ¿verdad? Ya que ustedes ya contaron su historia de Tegucigalpa, pues aquí en San Pedro Sula, pues eh, antes de los colectivos, ¿verdad? Las chicas trans que ejercían el trabajo sexual, pues ellas trabajaban en una zona de tolerancia que se le decía supuestamente antes que son los tamarindos, los cuales siempre existen, pero entre ellas tenían sus reuniones entre ellas en un bar aquí que se llama también los mismos tamarindos, que se llama Buenos Aires. Entonces ellas allí se hacían sus reuniones antes de que surgieran el colectivo o la organización que ahorita es parte de ellas. Entonces, a esto vino haciendo de que en los años 90, entre ellas se hacían los certámenes de belleza de mujeres trans, o como se le decía antes, no se le decía casi de mujeres trans, ni de chicas trans, nada, sino de un certamen de gay. Entonces, en ese tiempo se hizo un certamen y todo, ¿verdad? Ganó una chica. Ya al día siguiente, pues las chicas se fueron a trabajar celebrando y todo, y lo que pasaba antes en las calles es que había mucha redada, ¿verdad? No las dejaban trabajar porque como antes se les respetaba menos el derecho a la circulación a las mujeres trans porque no éramos reconocidas como mujeres trans, sino como un chico gay, un chico travesti, un chico maricón, cuántas palabras, ¿verdad? No le decían antes a uno, ¿verdad? Porque en ese tiempo tampoco había sensibilización entre las personas y no conocían los términos. Pues en una redada, ¿verdad? Un día y las chicas llegaron a su trabajo, a una esquina, todas redadas, las llevaron presa y después luego salió el día gente en la mañana, la Miss Honduras Gay que enredada presa, dice, y entonces salió la foto de todas las chicas allí y estuvieron presas y todo eso, y así pues se fueron dando ellas cómo miraban la necesidad de ver cómo luchar para que las dejaran en paz, entonces entre ellas se reunían. Luego, pues de ver también que venían dando, de las reuniones que ellas mismas tenían, se venía dando de que ya ellas empezaban a alzar la voz, a quererse defender entre ellas. Pues, ¿qué pasó? Ya en ese momento ya entonces ya eran atacadas, eh, pues se sabía que era más por policías, que por policía municipal y todo eso, que cuando andaban de baja, entonces ya surgieron mucho las muertes que las mataban como cualquier objeto a diario. A diario parecía una muerta aquí, una muerta allá y todo eso. Entonces, de esto vino a surgir también a querer abrir un colectivo entre las chicas. Entonces, entre esa parte, viendo la necesidad de tanta violencia que había hacia ella, que no las dejaban en paz ni trabajar, y pues antes no había, y también se les prohibía la libre circulación, porque en las calles era raro ver una mujer trans circular en una tienda, en un almacén, en una zapatería, en el parque, era raro, tenía que andar, como decir, como un chico gay, ¿verdad? Aunque se sentía una mujer trans, tenía que andar un chico gay porque antes era mucho, mucho grande la violencia que se les hacía hacia ella, les tiraban muchos objetos para lastimarlas con palabras SOS y todo eso. Antes era bien, bien sufrida, ¿verdad? La mujer trans, porque como la mujer trans siempre es la más visible, la que sabemos todo que es bien visible en las calles, en donde se encuentre y todo eso. Entonces cualquiera quería lastimar o discriminar
a la mujer trans. De eso vino surgiendo un colectivo, lo cual aquí en San Pedro Sula, pues lo primero que había era una organización de hombres gay que se llamaba Comunidad Gay. Fue la primera organización que surgió aquí en San Pedro Sula. Luego, desde esa organización, pues nacieron otra organización como CEPRES y luego creo Colectivo Unidad Color Rosa, que el cual en aquellos años atrás no se llamaba Colectivo Unidad Color Rosa, se llamaba Colectivo Travesti, Transgénero y Transexual. Pero ¿a qué vino eso del cambio del nombre del colectivo? Porque queríamos optar a una personalidad jurídica, la anterior directora que había en el colectivo, que se llamaba Claudia Spelma, que fue la primer persona que peleó por este colectivo y que luchó también por los derechos de las mujeres trans, lo cual también ella fue parte del cambio del nombre porque no se nos podía dar una personalidad jurídica por los nombres que tenía. Entonces en eso se hizo una asamblea, el cual entre todas se votó, el cual para que se pudiera dar esta personalidad jurídica se tuvo que llamar Colectivo Unidad Color Rosa. Entonces este colectivo nació dentro de una organización gay, la cual le dio apoyo a esta organización. Y en aquellos tiempos, pues hace los años 2000 atrás, por ahí, el Fondo Mundial le dio fondos al colectivo para que se llevaran a cabo unas actividades y todo esto, pues le dio plata para que se pudieran como separar de la comunidad gay y luego tuviera su propio espacio. Entonces así salió el colectivo Unidad Color Rosa de las manos de comunidad gay y así fue cuando se empezó a hacer leyes con las compañeras y a pelear más, ¿verdad?, sobre nuestros derechos como mujeres trans, porque como bien les digo, antes nosotras ni en las calles podíamos circular porque éramos apedreadas, buceadas, con aquellas malas palabras que dice la gente a nuestra población, porque aunque aún siempre lo sufrimos, pero no como anteriormente, ¿verdad? Que en aquellos tiempos no había nada de información, no se sabía ni que era una mujer trans, ni que era un travesti, ni que era un gay, ni que era un hombre trans, ni nada. Entonces, avanzando en esta parte con la compañera, pues se hicieron proyectos sobre violaciones de derechos humanos y así pues se fue creciendo el colectivo y se ha fortalecido aquí en la zona norte. Aunque aparte de eso hay organizaciones también, otros grupos específicos que quieren luchar también en pro de los derechos humanos de la población LGTB que han crecido, ¿verdad? Entonces hemos visto de que el derecho a nuestra población es un derecho que todos y todas tenemos que tener, lo cual a veces se nos ha violentado, pero es de esa parte nosotras hemos pasado de ir sensibilizando a las personas, porque eso ha sido lo más esencial de reconocer que somos seres humanos, somos iguales a otras personas. Hemos luchado también con iglesias, hemos luchado, bueno, hasta hemos demandado la compañera Claudia que en su tiempo tuvo que salir asilada del país porque nuestra organización, ella fue amenazada a muerte con otras personas, la cual solo ella pudo salir y entonces a huir antes de que también fuera otra parte de la estadística que hay de las muertes violentas hacia nuestras compañeras, la cual no todas son han sido denunciadas. Entonces, de esa parte, pues, como anteriormente les cuento, pues eso ha sido los colectivos hoy y lo que han nacido, lo que hemos ido siendo. Y me acuerdo desde la primer marcha que se hubo, que fue un boom de boom, ¿verdad? Cuando vieron aquellos colores que salieron a las calles por primera vez en el 2000, la primer marcha que la gente vio, ¿verdad? Y que miró de que nosotras queríamos ser incluidas en todo y que no se nos violara ningún derecho. Y así pues con las marchas también se ha ido visibilizando nuestra población porque cada año a año las personas siempre han esperado esta marcha. Por una parte porque a algunas pues les causa gracia, pues a algunas les causa que nos visibilicen,
nos visibilizamos, y otras pues que nos gusta cómo nosotras nos desarrollamos, que sí podemos, tenemos derecho, que podemos hacer cualquier cosa, no somos personas inútiles, tenemos muchos avances, tenemos mucho, porque también hay personas que creen que uno no puede hacer ciertas cosas, y sí tenemos esa manía de que tenemos las manos de nosotras, y nosotros tienen más poder que otras manos para hacer cualquier cosa a la cual las personas creen que las tenemos atadas y que no las podemos hacer. En la educación antes, las personas tendrían que ir como varoncito porque siempre se les cortaba su pelito. Hoy se ha visto, ¿verdad?, que las personas, mujeres trans y hombres trans, pues podemos ir eh, acorde a nuestra identidad, porque ha sido una lucha grande, grande, porque como Colectivo Unidad Color Rosa tenemos desde el 2013 venir luchando por una ley de identidad de género, que es la que nos va a venir y nos va a permitir a los hombres trans y a las mujeres trans ser mucho más libres, donde vamos a pelear mucho más los derechos, porque con esta ley de identidad de género no se nos violará ningún derecho en el país, porque igual el gobierno tiene una deuda con nosotras aquí en el país. Entonces esperemos de que se vaya mejorando así de los años 90, ¿verdad? Que a lo que somos hoy, pues veremos que a futuro sea mucho mejor las cosas, y lo que yo pido, pues que una ley de identidad de género ya, y no más discriminación hacia nuestra población, ¿verdad? No más crímenes de odio, porque somos seres humanos y somos como cualquier otra persona. Gracias, David. Muchas gracias a ti, Gabriela. Gabriela mencionaba algunas situaciones de violencia, algunas situaciones de discriminación, de estigmatización que ha sufrido como mujer trans, y es enmarcado en este comentario, en este último comentario de Gabriela, que voy a lanzar mi siguiente pregunta, y es que desde su activismo, ¿cuáles han sido los retos y los desafíos para la Defensoría de los Derechos Humanos que desde su experiencia han pasado? ¿Va conmigo? Con Javier, vamos a seguir el mismo orden. Ok. Eso es una lucha incansable. Creo que sí hemos aprendido en el caminar de la historia misma, que nos ha permitido fortalecernos, empoderarnos, autocapacitarnos, el conocer lados del mundo, de Latinoamérica, estrategias de cómo hacer planes de incidencia política, planes que nos permitan proteger la vida, planes que nos permitan elaborar. Imagínense que hemos tenido que aprender hasta ser autodidactas en cómo formular propuestas de proyectos, porque podemos ser algunos muy profesionales, pero la mayoría absolutamente no tiene la experiencia. Y además los formatos, las maneras en que las donantes, el buscar donantes es totalmente complicado. Hemos luchado contra un sistema hasta interno, como una fuerza negativa que nos jala en vez de avanzar, pero que hemos vencido muchos obstáculos. Hoy hablamos de acceso de justicia, antes no hablábamos de eso más que de salud, de VIH. Hoy hablamos de hombres trans, y que internamente tenemos todavía un debate muy fuerte en ese tema, porque también tenemos nuestras taras todavía que tenemos que conversarlas y que tiene que ser parte de este crecimiento, de este proceso de inclusión y de este proceso de justicia también, de dignidad humana. De mis tiempos para acá hemos aprendido mucho. Yo digo que un antídoto para reducir la impunidad o para que el veneno de la impunidad no continúe es la unión de todas las organizaciones y de todos los liderazgos, porque hay liderazgos fuertes que no están organizados, no les interesa, pero aportan, apoyan, están en medios de comunicación. Entonces debemos de ver de qué manera los involucramos o las involucramos para tener un trabajo más efectivo. Quizás es muy poco tiempo para dar esa dosis, pero alzando las voces, unidos y echando de todo el recurso humano potencial que tenemos en todo el país, con la experiencia capitalizada, vamos a reducir la impunidad, vamos a reducir la discriminación y vamos a reducir la violencia.
Gracias. Gracias a ti, Javier. Esdra. Sí. Bueno, yo pienso que desde hace mucho, mucho tiempo, tengo 12 años de estar en este activismo, trabajando para las mujeres lesbianas y bisexuales de Litos. ¿Cómo surge Litos? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Bueno, Litos surge el primero de agosto del 2005, con esa necesidad de esas diferencias o esas necesidades que teníamos las mujeres lesbianas en lo que son nuestros derechos sexuales y reproductivos. Entonces venimos y nos unimos también a esa lucha que es incansable, completamente en un estado machista, patriarcal y de remate. El núcleo familiar es el que nos afecta desde que nosotros alzamos nuestra voz diciendo somos unas mujeres lesbianas y bisexuales, porque siempre está tu papá, tus hermanos y toda tu familia diciendo que cuando nos casamos, cuando tenemos hijos, y todo esto, toda esta desconstrucción cultural, la hemos venido trabajando como mujeres lesbianas y bisexuales en mi grupo, ya que es difícil, pero no imposible, educar a nuestra familia para que se una más bien a esta lucha de todos los colectivos LGTB y que en coordinación, como dice Javier, antes no se hablaba de muertes hacia mujeres lesbianas, sino que muertes hacia nuestras compañeras transexuales y nuestros compañeros gay, pero ahora miramos que la estadística también está llevando de encuentro a las mujeres lesbianas y bisexuales, que ahora tenemos ese acceso a la justicia por medio de esas luchas de nuestros compañeros que antes vinieron luchando para un reconocimiento de las organizaciones LGTB. Entonces, nosotros surgimos así por medio de la asociación Arcoiris, que Arcoiris nos ha brindado esa oportunidad de estar trabajando autónomamente en la institución bajo las necesidades, aspirando también a proyectos, porque antes y en la actualidad no se puede aspirar a un proyecto si no tenés personería jurídica. Sin embargo, los colectivos LGTB del Comité de la Diversidad nos han apoyado no solo a nosotras, las Litos, sino que a otro grupo de mujeres lesbianas y bisexuales y CHEL a obtener o a promover proyectos para atender las necesidades y demandas de nuestras compañeras lesbianas y bisexuales. También pues hemos ido construyendo otro tipo de temas que a veces se nos olvida como mujeres lesbianas y bisexuales, que es el tema del análisis psicoemocional, porque no solo es luchar contra esos monstruos del fundamentalismo religioso, del mismo gobierno, de que no existen políticas, de que no existen todo este tipo de accesos hacia nosotros las mujeres, sino que ese acoso constante de solo nacer mujer y ya sos víctima de acosos, ya sea en tu núcleo familiar, ya sea en tu colonia, ya sea en tu universidad, ya sea en varios espacios que solo con el hecho de ser mujer somos triplicadamente discriminadas, acosadas y no reconocidas. Incluso también somos objetos de señalamientos y todo ese tipo de cosas cuando tú le confiesas a las personas que eres una mujer lesbiana y bisexual. Entonces empiezan a cuestionar tu vida privada, diciendo que porque tú no eres lo suficientemente mujer o porque dejas de ser mujer solo por tener una identidad diferente a la heterosexual, te empiezan a cuestionar y empiezan a sacar mofas y empiezan a violentar tanto psicoemocional como sexual. Entonces, sí, realmente es una lucha y es importante seguir luchando por todos esos colectivos que están invisibilizados, porque nosotros en aquella época pues éramos invisibilizadas, pero ahora
se escucha más la voz de las mujeres lesbianas y bisexuales. Aparte que entabla, somos las primordiales en esa letra LGTB y que luchamos y que vamos a seguir luchando en compañía de los demás colectivos LGTB para que algún día nuestros nuevos líderes tengan una ley de identidad de género, tengan una ley de igualdad y equidad, tengan una ley de protección integral para las personas LGTB, tengan una ley de inserción laboral para las personas LGTB y que se cumplan todos los proyectos y proyectos de ley que los compañeros han venido luchando desde hace muchos años atrás y que en la actualidad pues no vamos a bajar los brazos para seguir luchando por defender estos derechos. Y bueno, arriba las lesbianas y las bisexuales. Gracias, David. Arriba. Muchas gracias, Monito. Said, aplauso. Said, ¿cómo desde su perspectiva, cómo naces, cómo nace Somos Trans y cuáles han sido los principales retos y desafíos en la Defensoría de los Derechos Humanos? Bien, pues como lo vuelvo a comentar de nuevo, Somos Trans nace en el 2016. En el 2015, pues nos sentamos ciertos compañeros y compañeras y con el apoyo de la organización Somos ES, pues que nos viene impulsando y nos da el auge, ¿no? Para poder organizarnos como colectivos de hombres trans. En aquel entonces nosotros solo lo pensábamos como un colectivo de hombres trans. Pero si lo analizamos al mismo tiempo nos dimos cuenta que también sería excluyente, ¿no? Al final todos y todas somos iguales, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Los retos que han existido por parte dentro del colectivo, por parte de mi persona como activista, como defensor de los derechos de la población trans, pues una de ellas pues es la autoidentificación, ¿no? Cuando no logras tu autoidentificación, pues obviamente no podés pedir o no permitís a que la sociedad misma pues te reconozca como tal, ¿no? Como una persona trans y como una persona de deberes y de derechos, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos? Pues los desafíos son muchos por parte de nosotros como colectivo, por parte de nosotros como personas trans, pues hay limitado acceso o en unas ocasiones pues no existe acceso ni tanto a educación, ni tanto a salud, el tema de la falta de acceso laboral, ¿no? Yo creo que esas son las cosas que hacen un poco más difíciles, ¿no? A la población trans. Y dentro de los desafíos, asimismo también, pues obviamente como los colectivos y como el Comité de Personas Trans y como en general los colectivos LGTB estamos tratando de que realmente se reconozcan esos derechos, pues obviamente es a través del impulso de políticas públicas, ordenanzas municipales, ¿no? El impulso de la ley de identidad de género que se ha venido trabajando desde muchísimos años atrás, el tema de la ley de igualdad que se está trabajando no solo con los grupos LGTB, ¿no? Sino que también con los grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque también recordemos que los grupos en situación de vulnerabilidad son transversales. Sabemos que existen personas indígenas que son LGTB, hombres negros que son gays, o sea que al final todos son transversales y que al final somos ese grupo que definitivamente el Estado lo tiene excluido. Entonces definitivamente el desafío por parte de las personas trans, de los colectivos trans, es que realmente el Estado reconozca los derechos de las personas y en específico una ley que realmente te reconozca legalmente como la persona se identifica, como la persona lo describe, ¿no? Como un hombre trans, como una mujer trans. Entonces yo creo que ese es el desafío más difícil que nos encontramos como colectivos, el tema de que realmente se reconozcan los derechos, ¿no? Básicamente. Muchas gracias, Said. Gabriela, ¿qué nos podría contar al respecto? Pues desde la perspectiva que tenemos como colectivo, pues creo que desde 2001 que el colectivo salió a flote para ser una organización de defensora de derechos humanos es para luchar por los derechos de las mujeres trans, ¿verdad? Para que tengan una vida digna, para que tengan una circulación libre, porque es lo primero que a veces a las mujeres trans
se les bloquea, es la circulación libre, porque cuando andan en las calles o van por las calles, la discriminación, lo primero, los crímenes de odio, entonces el capacitar la población, sensibilizar la población, que tengan una ruta de denuncia también para que sepan defender los derechos de nuestras poblaciones y todo eso, ¿verdad? Que es algo que es bien difícil, pero que no cuesta, porque si de años atrás hemos luchado al cambio que ha pasado, ¿verdad? De antes a lo que tenemos hoy, es un gran cambio que hemos tenido, porque la lucha que tenemos las organizaciones LGBT ha sido grande, duro y fuerte, y eso pues igual no lo va a parar nadie, porque seguimos adelante, como decimos y hemos dicho. Nosotras ya vamos por salida, pero otras vienen entrando, vienen disfrutando el pastel que nosotras estamos dejando, porque lo que nosotras hemos luchado es más duro, y las que vienen ya solo vienen, creo que a tomar solo el pajito de pastel, pero también tienen que ser un poco de lucha, porque tampoco es que tenemos la totalidad de lucha, porque en los retos pues está lo que es la ley de identidad de género, que esto sería un boom entre todas las poblaciones, porque creo que como mujeres trans y hombres trans, esto fortalecería mucho también, no solo a nosotras como mujeres trans, también a las organizaciones LGBT, de gay, de lesbianas y todo, porque también hay una transición en esas otras poblaciones que al ver que los derechos estos ya los tenemos, entonces a otras poblaciones ya tendrían el paso abierto, el camino abierto para querer hacer su transición, su cambio, sin miedo, sin temor al qué dirá la gente, al qué dice mi familia, porque a veces también en nuestra familia surge esta discriminación, que salimos del seno de la familia cuando estamos jóvenes y todo eso. Entonces, tenemos una lucha muy grande y creo que no la vamos a parar y que vamos a continuar. Vamos, David. Muchas gracias, Gabriela. Y a nuestros amigos que nos están viendo a través de nuestra transmisión en vivo, les recordamos que pueden hacer sus preguntas, ya sean de forma general o dirigidas a cualquiera de nuestros panelistas. Creo que Javier quiere comentar algo. Gracias, David. No, yo entendí, me apasiona hablar de historia, hablar de todo esto, y escuchar mis colegas es tan bonito que a uno se le va el pájaro la pregunta en sí. Pero reconocer que Kulkan nace en el 2004 y que es la que luchó en primera instancia por el reconocimiento jurídico. Y lo logramos. En el 2002 nacimos, perdón, el 6 de junio, 8 de junio, perdón, del 2002, y el 2004 ya tuvimos una personalidad jurídica. Pero en compañía nos asociamos con otras dos organizaciones más, que es la Comunidad de San Pedrana y la Asociación Colectivo Violeta. Creo que ese fue un hito histórico. Y de ahí nos propusimos el tema de seguir un poco el tema del desafío de asumir un trabajo coordinado, un trabajo conjunto con las organizaciones, pero sobre todo al derecho a la salud, porque si en aquellos tiempos había discriminación institucional, violación de derechos, hoy en día también, pero sí creo que hemos avanzado en el tema de la atención de la salud y el VIH. Esa es la lucha de los ARB con otras poblaciones, con las personas con VIH, fue terrible. Eso fue un desafío terrible. Hoy en día los desafíos cambian. Tiene que ver con toda la integralidad de los derechos humanos como tal, del acceso a la justicia, como les decía. Y esos son los desafíos de evitar más muertes por todo tipo de problemas. El trabajar coordinados y coordinadas, ese es otro desafío. El involucrar a las otras personas con los otros liderazgos que decía y apostar de frente al Estado que se represente en un gobierno, porque también nosotros somos Estado. Gracias, David. A la orden, Javier. Pues igual. Bueno, ya hemos perdón, sí. Sí, igual. Nosotros sí nacimos el 1 de agosto, lo mencioné, del 2005, pero también como Javier, nacimos en el seno de la organización, bueno, de nuestra casa magna, que es la Asociación Arcoíris, que esta nace el 1 de agosto del 2003. 17 años de trayectoria también en acompañamiento con los demás colectivos LGTB, y también obtiene su personalidad jurídica en el 2008.
en el 2008 obtiene su personería jurídica y ellos nos han ido acompañando a este colectivo de mujeres lesbianas y a otro colectivo que se llama las muñecas de arcoíris, ayudando con su personería jurídica a poder aspirar a los proyectos. Solamente eso me faltó como entablar, David. Gracias. Gracias a ti, Morito. Bueno, ya hemos escuchado un poco sobre un poco de historia del movimiento LGBT en Honduras, cómo surge, cuáles fueron sus primeras organizaciones, cómo llegan a conformarse. Hemos escuchado un poco de los retos del trabajo de estos líderes y lideresas que representan en estas organizaciones. Y Gabriela había mencionado un poco, pero me gustaría preguntarles cuáles son los siguientes pasos. Bueno, y tomando en consideración, acabo de leer un comentario por ahí y que tiene mucha razón. Eh, a veces ocurren ciertas eventualidades que no las tenemos planificadas, como lo que estamos viviendo actualmente, la pandemia del COVID, ¿no? Que representa pues un desafío también para nuestras organizaciones LGTB para seguir trabajando en el tema de derechos humanos. La pregunta, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los próximos pasos desde nuestras o sus organizaciones para poder seguir trabajando el tema de derechos humanos de la comunidad LGTB? Bueno, es una interesante pregunta, pero también bien complicada, porque eso implica rehacer planteamientos, replanteamientos de nuestra vida institucional. COVID-19 nos ha venido a cambiar la vida, nos ha venido a cambiar completamente el giro de la dinámica institucional y no solo de las organizaciones, estamos hablando de estados, del mundo. Las relaciones sociales se están viendo afectadas completamente. Entonces creo que los desafíos a plantear, esos siguientes pasos, David, son un poquito complicados poderlos entender porque estamos todavía insertos en la crisis, encerrados. Aunque podemos tener luces, ideas, eso es una discusión permanente, constante y que es un debate que al avanzar es triste tener que reconocer que no sabemos si vamos a seguir viviendo. Es terrible esto. Ver cómo se está muriendo la gente con esta situación. Y como decían las demás colegas, el tema de vulnerabilidad sobre vulnerabilidad y en contextos de vulnerabilidad que nos vulnerabilizan más. O sea, es terrible esta situación. Y no es para alarmarnos tampoco, pero sí para poner atención a eso que viene, que es un incierto, es una situación totalmente insegura. Lo que sí está seguro es que viene muerte. Lo que sí está seguro es que vienen nuevos desafíos y nuevos planteamientos hasta la manera de trabajar nuestra, de relacionarnos, de vivir diferente. Esos son nuevos desafíos. Y también esta pandemia a mí, con estos nuevos desafíos, esos siguientes pasos, me ha traído a mí en lo personal pensar en los colegas que son de mayor edad. Diversidad sexual en situación de adultez, adultos mayores. ¿Qué espera o qué esperamos? Que no, ese tema ni lo hemos tocado, ni lo hemos hablado. Sin embargo, ha salido a flor de piel con este tema del COVID-19. Yo creo, compañeros, que sí es un enorme reto. Tenemos capacidades de diálogo, de unir esfuerzos y de seguir adelante, pero tenemos que poner las cosas claras. ¿Qué prioridad tenemos? Y una de ellas es cómo la vida la tratamos de mantener y cómo avanzamos en esto, porque debemos tener roles, generaciones de liderazgo, pero también hay que pensar en la vida misma como tal. Muchas gracias, David. Gracias a ti, Javier. Esdra, ¿qué nos podrías decir al respecto? ¿Cuáles son los próximos Bueno, pasos, los siguientes, la ruta a seguir para generar un país más inclusivo? yo creo que todos estos desafíos son difíciles, más con esta pandemia que cambió el mundo entero, pero no imposibles. Tal vez desde mi punto de vista sea optimista, pero también debo
como dice Javier, poner los pies en la tierra y decir qué es lo que va a suceder. Es difícil, pero nosotros vamos a seguir siendo la voz LGTB y luchar por la alimentación de esas personas que se están quedando sin alimentación, se están quedando sin un hogar, se están quedando sin un reconocimiento de quiénes son y quiénes vamos a ser después de esta pandemia. Y también ser no solo la voz, esa voz cantante, sino que también ser ese apoyo, esa hermana y ese hermano LGTB, porque nos quedamos sin familia también. Después de esta pandemia no tenemos familia. Si antes por ser homosexual no teníamos familia, mucho menos ahora que por ser homosexual y con esta pandemia es como no tener familia. Entonces, procurar todo ese tipo de eventos psicoemocionales. Creo que las demás organizaciones están haciendo una labor increíble en las redes sociales porque nos están poniendo a desestresarnos, porque es otra enfermedad que nos está atacando como personas LGTB. Una es la homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia, y otra es las enfermedades de nuestro cuerpo, como el estrés, como esos dolores de cabeza, como esos dolores de cuerpo, como esa ansiedad, como un montón de enfermedades que han traído esa pandemia. Aunque estemos encerrados y estemos teniendo toda esa bioseguridad, sí estamos psicoemocionalmente acabados, algunos, y otros estamos siempre luchando, siempre dándole la fuerza al otro para que sigamos luchando por esa gente que quiere tirar la toalla, como decimos los hondureños. Entonces estamos haciendo, yo pienso que las labores que hacen los colectivos LGTB es de admirar, porque están educando por medio de manualidades, por medio de videos de música, por medio de muchas cosas. No nos dejan caer fácilmente. Entonces, ¿por qué rendirnos ante un contexto que anteriormente ya estaba acabado? Nosotros lo hemos venido recuperando con nuestra incidencia, con nuestra promoción y defensa de leyes, de políticas, lo hemos estado recuperando y no podemos caer otra vez a cuidados intensivos. Tenemos que salir de esta. Y todos unidos, como decía Javier, en la unión está la fuerza. Todos tenemos que luchar para que nuestras hermanas lesbianas, nuestros hermanos gay, nuestras hermanas trans y nuestros hermanos trans no caigan. Esta pandemia no nos puede vencer, no nos ha vencido el monstruo del fundamentalismo religioso, un gobierno que nos excluye, no nos han vencido patrones patriarcales, patrones machistas. ¿Por qué nos va a venir a vencer una pandemia? Entonces tenemos que seguir luchando, David. Yo pienso que la fuerza es la que nos mantiene vivos todavía. Y en Honduras, sí, es verdad, no vivimos, sobrevivimos. Entonces tenemos que seguir sobreviviendo a este reconocimiento que un día no es por nosotros, es por los que vienen, por los liderazgos jóvenes que vienen. Es por nosotros, no es por nosotros. Entonces no tenemos que bajar las manos. Yo animo a todos mis compañeros LGTB, mis compañeras, que sigamos la lucha, que no es fácil, pero vamos a estar unidos. Esta pandemia también nos unió más todavía, a ser más sensibles, más colaboradores, más solidarios. Entonces, ¿por qué dejar esos valores que hemos construido como personas LGTB? Gracias, David. Muchas gracias, Morito. Said, ¿cuál es tu opinión? Bien, pues yo creo que yo no voy a redundar mucho en la pregunta porque creo que tanto el compañero Javier como la compañera Estra han enriquecido, ¿no?, el contexto y el panorama de las organizaciones, pero si nos vamos a cuáles serían los próximos pasos, pues yo creo que el primordial en este momento, debido al contexto que estamos pasando como país, pues es salvaguardar nuestras vidas, ¿no? Y tratar de salvaguardar las vidas de nuestros padres. Nosotros como colectivos estamos tratando de que lo que decía nuestra compañera Moro, ¿no?, ver cómo se le ayudan a esos compañeros y compañeras que han quedado desamparadas a través del contexto, que los han sacado de sus casas, que no tienen alimentos, que no tienen medicamentos. Entonces, ver cómo organizaciones y como colectivos se les ayuda, ¿no?, a través de
de gestión, ¿no? De recursos a través de organizaciones, instituciones, cooperación. Entonces la idea, y se está luchando, ¿no? Se está, dentro de los medios y las herramientas que tenemos, pues estamos haciendo lo que podemos y obviamente pues hacer uso también de las herramientas que tenemos a mano desde nuestras casas para no parar los colectivos, para no parar nuestro activismo y nuestro quehacer diario, ¿no? Definitivamente eso básicamente, seguir luchando por la población desde pues el alcance que nosotros tenemos en este momento, ¿no? Debido al contexto del país. Y creo que estoy en tiempito, creo que ya estamos en tiempo, no sé si van a haber preguntas o no. Entonces por ahí nos quedamos. Solo vamos a darle la palabra ahora a Gabriela y luego procedemos a leer las preguntas, algunas preguntas para usted. Gabriela. Bueno, pues como decimos, ¿verdad? Ya casi todo el mundo dijo todo, pero sí esta pandemia cambió al mundo en total. Entre nosotras, pues la comunidad trans, pues la población trans, pues ha sido muy, muy difícil, ha sido un golpe duro porque para las chicas trabajadoras sexuales, pues el obtener su dinero a diario para pago de renta, para comida y todo, pues ha sido bien difícil, tanto para otras personas, pero hablamos de nuestra población y yo creo que salvaguardar nuestras vidas es lo único que nos queda, ¿verdad? Y también, pues, también decirles a nuestros compañeros que que busquen de las organizaciones, ¿verdad? Que de poquito en poquito nosotras las organizaciones, tanto nosotras como ustedes, estamos consiguiendo poco a poco para darles, para apoyarles, ¿verdad? Que las organizaciones están, como dicen nuestros compañeros, esta pandemia también vino a unirnos también, ¿verdad? Porque sabemos que a veces andamos, ay, que no quiero ir ahí, que no quiero ir allá, pero esta pandemia vino a unirnos porque también a veces tenemos que bajar las cabezas y buscamos que nos apoyen porque igual para eso estamos las organizaciones, para ayudar, para apoyar, para ver qué necesita. Y sí tenemos, ¿verdad? Porque a veces no es obligación, ¿verdad? Porque a veces si no tenemos no podemos dar, pero sí tenemos es dar de lo que conseguimos de los donantes que nos están dando, comidita para las compañeras, los bios de seguridad, ¿verdad? El gel, la mascarilla, guante. Entonces, como colectivo Color Rosa, yo sé que las otras organizaciones también están apoyando a la población, porque también no solo estamos apoyando a nuestra población, porque el colectivo Unidad Color Rosa, aunque sea una organización solo para mujeres trans, nosotros estamos apoyando a la población LGBT, también a la familia de nuestras poblaciones, porque también ellas están en el mismo problema, en la misma necesidad que tienen nuestras poblaciones. Entonces, creo que sería eso para no quitarles mucho tiempo y porque miro que sí hay preguntas y entonces, vamos, David. Listo, muchas gracias, Gabriela. Bueno, hay una pregunta en general que la hizo David Montesinos y dice cómo se ve la ruta del matrimonio igualitario en Honduras. ¿Quién la quiere contestar? Bueno, uno de nuestros temas de lucha es el matrimonio igualitario. No se va a claudicar esa lucha. Yo creo que es un tema de derechos humanos y punto. Es un tema porque tengo mis derechos y lo tengo que hacer valer a como de lugar. Estamos esperando la genial idea de los compañeros de Alex y de Donny que interpusieron y que nosotros gentilmente los acompañamos porque creemos que es un tema estratégico, el recurso de amparo de inconstitucionalidad en torno al artículo del matrimonio que tácitamente dice que prohíbe a los homosexuales, o sea, hasta discriminatorio en todo sentido. Esperemos que pase un poco esto y si no, pues desde la casa lo vamos a seguir exigiendo porque eso tiene que darse a como de lugar. No vamos a claudicar esta lucha. Y así que hay que estar atentos al llamado de cualquier cosa. Gracias, David. Gracias a ti, Javier. Y nos quedamos contigo, Javier, nuevamente. Hay una pregunta dirigida a ti. Dice, hola, Javier Medina.
¿Cómo ha visto usted la integración del grupo de chicas lesbianas en su organización? Me gustaría saber cómo trabajan ustedes ahora con ese nuevo grupo y también saber quién fue la fundadora o coordinadora cuando comenzó el grupo de lesbianas. Híjole, ay, soy tan viejo, pero tampoco tengo buena memoria. Creo que la fundadora es Claudia Salgado, em, que todavía está dentro del grupo, o por lo menos en la asociación, no sé. La lesbiana, ¿cómo le llama? Políticamente pertinente, que fortaleció el grupo fue Darwin. Darwin decía, yo no sé, no me interesa, pero este compañero siempre le echó el lomo y le he echado el lomo a esta organización de mujeres. Yo me he mantenido un poco, no al margen, sino que todo lo que podemos apoyar con la personalidad jurídica, con fondos, con lo que sea, con fondos propios, nosotros apoyamos. Este nuevo grupo ha venido transformándose. Antes solo era de mujeres lesbianas y bisexuales. Hoy recoge a otras poblaciones y es una decisión de crecimiento de ellas. Ahora recoge a personas trans y no solo habla de personas trans, sino en todo su sentido de género de toda esta complejidad humana, ¿no? Y diversa. Eh, y tiene una connotación feminista que es muy interesante. Yo creo que esos son crecimientos, desarrollos de las personas y que en la asociación como sombría y protector en alguna medida de esta organización en sentidos estrictamente de desarrollo, ha cambiado para bien. Creo yo que es muy interesante. Eh, en un momento van a tener que partir de Kukulcán. Eso es una realidad. No la podemos obviar. Van a seguir siendo nuestras amigas. Y tranquilo, pues, o sea, y la persona que se quiera acercar, que se acerque. Yo creo que hay que ir rompiendo los mitos de que la gente organizada es otra cosa, ¿no? Yo creo que es de aprovechar y felicito mucho a ese grupo realmente, como a las Litos que han luchado de la mano juntas, ¿no? Creo que podría satisfacer un poco la pregunta esto. Gracias, David. Gracias, Javier. Tengo una pregunta aquí para Gabriela Redondo. Dice, ¿cómo era ser un miembro de la comunidad LGBTI antes? Bueno, ser un miembro, pues no me quitaba nada malo, ¿verdad? Ser un miembro, porque igual siempre creo que en todas las organizaciones cuando nos sentimos bien, pues no importa ser un miembro más. Lo único que como mujer trans a veces no nos identificamos en una organización gay porque no es la misma necesidad que tiene una persona, un hombre gay o una mujer trans. Entonces, eso es lo único, es no identificarse, pero sí cualquier organización uno se puede sentir bien porque es siempre nuestra comunidad LGBT y de cual uno nace también, ¿verdad? Porque a veces no todas tienen eso de que ya nacen mujer, ahí solo la mujer biológica. Entonces nosotras porque buscamos las organizaciones para la información, para obtener información y para capacitarnos, también para identificarnos. Gracias, David. Gracias, Gabriela. Esta pregunta va dirigida a Said. Saludos, Said. Me gustaría saber cómo ha sido su proceso de transición, cómo ha ido evolucionando y también quiero saber si en su organización existe grupo de chicas lesbianas. Bien, pues el tema yo creo que de transición es bien complejo de poderlo hablar y explicar en 1 hora, 2 horas, de simple sencillamente que me he abocado por especialistas, por médicos especialistas y por expertos, ¿no? En materia de salud, tanto física como emocional, el tema de los tratamientos hormonales, si de algo sirve a las personas o a los hombres trans que quieren empezar este proceso o esta transición y no tienen como la facilidad o el medio de hacerlo, sé que Kukulcán cuenta con una clínica donde tienen un médico que les puede orientar en este tema porque
sería difícil de poderlo analizar y de poderlo hablar porque recuerden que los cuerpos son totalmente diferentes y los contextos así mismo son diferentes. O sea, si me voy a mi punto personal, pues a mí no se me ha dificultado, ¿no? Porque me he preparado, me he autorreconocido, he tenido el apoyo familiar, amigos, que esa es una parte bien importante, ¿no? Entonces yo creo que sería ahí de analizar el contexto de cada persona que quiere empezar su transición. Obviamente la transición no es nada fácil, o sea, no es imposible, pero es un poco compleja y complicada por el tema de los medicamentos, el control que tenés que llevar, saber si realmente querés soportar todos los cambios hormonales, todo tipo de cambio y todo tipo de situación, ¿no? Entonces, realmente, yo sí le invito a las personas que tienen interés, específicamente a los hombres que tienen interés, que se aboquen a las organizaciones donde se les puede brindar la ayuda y el asesoramiento más detallado, ¿no? Y un poco más factible de que cómo puedan hacerlo, ¿no? Entonces, me quedo por ahí. Entonces, no es fácil realmente, pero tampoco es imposible, ¿no? Simple y sencillamente que la persona realmente lo desee y que realmente la persona esté totalmente consciente, que es mi punto. Y definitivamente el apoyo de la familia, el apoyo de los colectivos y el apoyo de la sociedad en general creo que viene a poner un poquito de valor hacia la persona que decide hacer la transición, ¿no? Muchas gracias, Said. Esdra, dice la pregunta, ¿qué proyectos tienen en grupos litos para este año? Considerando la actual crisis, opino deben plantear proyectos específicamente para el área de salud mental y en general para la asociación. Sí, la verdad es que es un poco complicado decir qué proyectos tenemos, ¿verdad? Pero estamos trabajando, implementando este proyecto que va a ser muy importante, que es el trabajo psicoemocional para nuestras compañeras y compañeros LGTB en general, porque sabemos de que venimos de una situación de encierro, de estrés, de otras enfermedades que nos han atacado. Entonces sería muy importante plantearnos nuevamente con el grupo, porque en nuestro grupo hay una junta directiva donde estamos para reunirnos y discutir los temas a tratar después de esta pandemia. Sí, bajo también las necesidades siempre y demandas de las compañeras, vamos a ir construyendo proyectos que beneficien y que acudan a las necesidades de las personas lesbianas y bisexuales. Y estamos atentos también a otras oportunidades que se nos presenten por el camino para aplicar. Muchas gracias, Esla. Pues no me queda más que agradecer a Javier, a Said, a Moro, a Gabriela por contarnos un poquito de la historia del movimiento LGTB en Honduras. Me llena realmente de satisfacción ver cómo hemos avanzado, pero también reconocer esa lucha que han enfrentado a los diferentes líderes y lideresas del movimiento, esa lucha por el reconocimiento jurídico que se llevó desde Cuculcán, Colectivo Violeta, Comunidad Gay Sanpedrana, que nos abrió la puerta a las organizaciones que venimos luego, esos retos también de reconocer esos retos y saber afrontar esas nuevas problemáticas que actualmente estamos sufriendo. Agradecer también a las personas que nos vieron por sus comentarios, sus preguntas. Esperamos estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias a todos y todas y todos por haber acompañado esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos Muchas ustedes gracias. por compartir el espacio. Gracias. Hasta luego. Abrazo grande para Gracias. todos y todas. Abrazos. Gracias. Gracias, David. Gracias. Gracias. Gracias, David. Un abrazo. Saludos.